Hola, buenas tardes. Esta es una sesión más de Voces del Asfalto. Mi nombre es Lina Veromi Y yo soy Diego Barrera. y hoy estamos con Rope. Rope, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, empezando, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de venir como a hablar de graffiti. Mi nombre es Robinson Reyes, soy diseñador gráfico, me conocen en el mundo del graffiti como Rope. Eh, Llevo más de 10 años haciendo graffiti, estoy muy involucrado en la cultura hip hop, entonces básicamente es como es. Ok. Perro, cuéntanos un poco acerca de ese primer acercamiento al graffiti. ¿Cómo fue? ¿Cómo llega el graffiti a tu vida? ¿Cómo descubres el graffiti y dices como eso es lo que quiero hacer? Digamos que yo inicié indirectamente. Yo empecé primero escuchando música, escuchando rap. Tengo el recuerdo muy presente de escuchar Clan Hueso por primera vez en un disco. Entonces desde ahí me empezó como a gustar el tema del hip hop. Empecé a ver como el tema del breakdance. Habían presentaciones en el colegio donde compañeros de 11, yo estaba como en sexto, ellos bailaban breakdance, entonces me pareció interesante. Intenté como escribir, como letras de rap, intenté bailar no es lo mío para nada, soy re tronco. Entonces empecé como en el ejercicio de dibujar, de entender un poquito el graffiti y ahí empezó como mi primer acercamiento hacia el graffiti, ya empezando a ver los videos de rap, de hip hop, donde era mucho más calle, un poco más underground, donde se veía como todo el panorama de graffiti, entonces desde ahí ese fue como mi primer acercamiento. ¿De qué barrio eres acá en la localidad y cómo recuerdas el barrio en esa época que cuentas del colegio? Yo viví la mayoría de mi infancia en el barrio La Gloria, después me mudé a Villa del Cerro, pero sí, mis recuerdos toda de infancia desde de La Gloria, muchos callejones, muchas calles sin salidas, de pronto muchas casitas abandonadas, ahí también fue como esa parte donde yo pude explorar el graffiti, como aprovechando esas casitas abandonadas, de pronto salir con un marcador, a rayar. Antes se rayaba mucho con el betún de los zapatos, con el griffin, entonces ahí inició como todo mi acercamiento ya más ejecutándolo. Perro, hablando un poco acerca de, pues, de la historia, me gustaría que nos contaras un poco acerca de los parches locales y distritales que influenciaran mucho como la vuelta a la hora de querer salir a pintar graffiti. Digamos que yo en el barrio, en la localidad como tal, yo vi mucho a los 219, temas de los MPS, también vi 109, vi como muchos colectivos así que no sabía que eran crew, ¿sí? Yo creo que por eso tengo tanta retentiva, porque se repetían las mismas siglas en todo lado. Ya después empecé a ver como el nombre de cada artista como tal, entonces de mi memoria tengo esos tres colectivos ahí. ¿En qué momento sales digamos, de la zona de hacerlo en un boceto y dices, bueno, hoy es el día de salir a la calle a pintar? Digamos que en mi ejercicio como de salir a pintar, yo no inicié solo, yo inicié con un parcero, con Brusco, con Sebas. El parcero ya falleció, entonces yo inicié con él iniciamos el colectivo DCC, que era Dementes Censurados Crew. Con él empezamos a salir, con él empezamos a salir a parchar, a tomarnos unas politas, ya borrachitos, ya de pronto como quitándonos ese miedo de que pronto un vecino me diga algo o me llegue la policía o cualquier cosita. Ya empezamos a hacer el ejercicio de rayar como con marcadores, con un poco de aerosol y con Griffin, dándole re duro. Ok, dentro de este proceso artístico que vives, ¿en qué momento decides hacer letras y no personajes? O sea, ¿en qué momento dices yo quiero hacer letras? Creo que desde el inicio me gustaron las letras, más allá de los caracteres y de los personajes, de pronto el realismo y demás, creo que no fue como lo que yo inicié, entonces creo que no le cogí tanto gusto a eso. Sin embargo, las letras sí me parecieron muy interesantes. Yo siempre he tenido una letra, una escritura fea, entonces ver cómo una misma letra se puede hacer de tantas maneras, entonces me gustó mucho eso de explorar las letras. Ok. Anteriormente nos decías que eres diseñador gráfico. Ujú. ¿Cómo haces para mezclar tu trabajo dentro de la cultura del graffiti? Digamos que antes lo hacía como empíricamente, la mezcla de los colores, de pronto las técnicas para hacer cuadros o para pintar en la calle eran unas. Ya cuando empecé a estudiar diseño gráfico ya empecé como
a manejar un poco de teoría de color, de pronto de empezar a practicar con diferentes pinceles, degradar, de pronto con óleo, con acrílicos, entonces creo que eso me ayudó bastante a pulir un poquito más como las técnicas de graffiti. En lo que hablas de tu parcero Brusco y también, digamos, de otras personas muy allegadas que están y de pronto algunas que ya no están, y todo el ejercicio que has tenido en estos años, ¿cómo ha cambiado esa percepción del mundo a partir del graffiti? Antes me gustaba salir, viajar con mi familia a diferentes sitios, me llevaban porque había una piscina, porque había un parque bonito, porque era como el sitio más turístico, entonces creo que eso era lo que yo veía antes. Ahorita me gusta viajar y me gusta conocer sitios por todo lo contrario, lo que no es turístico, las partes olvidadas, como un poquito lo más underground, y va a raíz con el tema del graffiti. El graffiti no está como para que todo el mundo lo vea, sino está como en esos lugares olvidados donde uno puede ejercer el graffiti sin de pronto una repercusión tan directa. Cuéntanos un poco acerca de tu papel en la mesa de graffiti y cómo ingresaste a la mesa de graffiti, qué papel desarrollas dentro de la misma mesa y cómo te ha parecido hasta el momento. Ok, yo inicié en la mesa de graffiti por una invitación que me hicieron, más o menos como en el 2020. Tomé la decisión de estar como dentro de la mesa por aprender, por ver cómo muchas personas se ganaban la vida pintando, haciendo graffiti, haciendo murales, entonces eso me llamó la atención y en ese momento yo ya había terminado la universidad, entonces tenía como unos conocimientos un poco más estructurados sobre formar como una empresa o formar ciertos proyectos. Entonces yo inicié con el objetivo de que toda la pintura que yo me iba a gastar en mi graffiti saliera de la mesa, es decir, que no saliera de mi sueldo, sino trabajarlo por aparte. Entonces que hacer arte y que ese arte a mí me dé el material para hacer lo que de pronto a mí me gusta. Entonces inicié inicialmente como un miembro más, poniendo cuidado, viendo las reglas, viendo las normas, vi las oportunidades de mejora que se podían ejecutar y durante diferentes reuniones y con el apoyo de muchos compañeros empezamos a estructurar la mesa como por roles, como por actividades, ver que el trabajo sí se tiene que cobrar bien. Recuerdo mucho que la primera intervención que hicimos fue un gran formato y fueron 2 días de trabajo donde nos dijeron que el material que sobraba era nuestro pago y nos sobraron 2 aerosoles. Después de trabajar 2 días, después de estar al sol, después de estar a la lluvia, entonces fue un poco desmotivante ver todo lo que hicimos por un pago tan básico. Entonces eso nos ayudó mucho también por un tema de portafolio, de que a la siguiente persona que le íbamos a trabajar pues le íbamos a cobrar un poquito más de material, íbamos a enfocarlo de otra manera, empezamos a generar una entidad gráfica, entonces creo que en los 5 o 6 años que llevo en la mesa ya podemos decir que ya practicamos, hacemos como grandes formatos donde hay un sueldo, donde se le paga la ARL, donde todo lo legal se le pagan a los artistas sin desmeritar el trabajo y valorando todo el esfuerzo. Bueno, Rope, entonces ahora te invitamos a pasar al spot para que puedas realizar tu intervención, ¿listo? Listo de una, con toda. Ahora no fumes más marihuana, no fumes, ahora sí. Bueno, puedo utilizar todo lo que hay acá, ¿cierto? Sí, todo lo que hay, perro. Hacia el bisturí. Yo hasta digo. No, eso está más dañado. Perro, una pregunta. ¿Cuál es tu estilo y hacia dónde va dirigido? Mi estilo está más enfocado en lo que es los tags y las bombas. Igual, de todas maneras, yo me desempeño pues también haciendo quicks, haciendo piezas, haciendo un poco de wild, pero mi fuerte como tal es hacer tags y hacer bombas, entonces como tal ese es el enfoque. ¿Por qué me gustan tanto las bombas? Porque siento que es un arte que es efímero. Yo puedo hacer mi bomba hoy y yo espero que mañana esté o no esté, no hay problema por eso. Ya cuando uno hace una pieza que le mete tiempo, que le mete horas, que le mete cierta cantidad de pintura a un muro, de pronto un gran formato o algo así, uno espera que dure bastante. Sin embargo, la mentalidad que yo tengo en el graffiti es que es y seguirá siendo efímero. Igual que las personas que llevan mucho tiempo pintando, llevan 20 años pintando y dejan de pintar 6 meses, la calle los borra.
porque se caen los muros, porque construyen, porque fondearon el espacio. Entonces para mí el real graffiti es que es completamente efímero. Ok, es un punto muy importante que me gustaría tratar y es como en qué punto deja de ser graffiti, o sea, en qué momento usted considera que ya no es graffiti y ya pasa a ser, no sé, muralismo o street art y deja de ser su esencia de graffiti. O, bueno, sí, eso. Digamos que hay que hacer lo que a uno le gusta. Si usted hace pájaros y lo hace de una manera ilegal, para mí ya es graffiti, mantener como esa ilegalidad. Claramente hay muchos espacios en los que uno va y pide de pronto un permiso para fondear y hace una pieza wall style, pero para mí el enfoque del graffiti como tal es ilegal, hacerlo sin permiso, hacerlo rápido y que sea contundente sobre todo, sin necesidad de tener como un mensaje o un trasfondo o algo que pensar, es más graffiti. Ok. Digamos que dando un poco de luces de tu pensamiento respecto al graffiti, ¿cuáles son tus no negociables dentro del graffiti? O sea, tus reglas que manejes en la calle todo el tiempo. Hay varias, pero yo creo que los no negociables es que no se puede tapar a un muerto. O sea, eso no es negociable, independientemente que el muro ya lleve 5 años y esté deteriorado. Si ese artista ya no está para pelear por ese muro o ya no está para volverlo a pintar, eso para mí es un no negociable. Van a haber muchas personas de pronto de su familia o de su círculo social que se van a parar duro por ese muro, y lo que usted está más allá de tapando un spot es borrándole las huellas a alguien. Entonces para mí ese es uno de los no negociables. De pronto otro no negociable es tapar, por diversión, porque no se saben los códigos. Entonces sí o sí hay que aprenderse los códigos, que es lo que de pronto las nuevas generaciones ven, que como la calle ya está tan llena de graffiti, para ellos es fácil salir a pintar, porque de pronto tienen o los medios o los recursos, o ven que no hay una repercusión tan directa de pronto como había hace 10, 20 años atrás. Entonces sí o sí hay que aprenderse los códigos. Ok, háblanos un poco de esos códigos, porque hay mucha gente que va a estar viendo este podcast, pero en realidad no entiende cuáles son esos códigos. Ok, digamos que el graffiti tiene como diferentes formas o diferentes maneras de ejecutar. Por ejemplo, un tag, que es una firma, es algo muy básico, eso es como la primera parte. De pronto lo que estoy haciendo acá yo en la obra, que es una bomba, es un poquito unas letras redondas, robustas, de un trazo rápido, de un relleno rápido. Esa es como la segunda. De ahí en adelante ya se empieza a complicar un poquito más, hacer una quick piece, que es unas letras con un poquito más de forma, un poquito más de color, un poquito más de detalle. Una pieza como tal, que ya tiene como diferentes ornamentos, que ya las letras ya se empiezan a deformar bastante, ya se empieza a perder como esa esencia de que si es una R, pero la R no es solo el palito, una bolita y un palito, sino ya tiene muchas aristas, muchos quiebres en las letras que ya las hace complicar. Eso va por encima. De ahí para arriba empieza un wall style, que es mucho más complejo, ya la letra es un poco más ilegible. Y también de pronto un poco de model pastel, que es el efecto un poco 3D, un poco más complejidad, un poquito más limpio, mucho más trabajado. Entonces si se dan cuenta, empieza desde lo más básico y lo más rápido hasta lo más complejo y lo más saturado de colores. Entonces, siguiendo como esa línea, tú no puedes tapar con un tag, no puedes tapar un wall style, siempre hacia abajo. Tú puedes tapar una bomba con un tag, sin embargo hay códigos, y los códigos dicen que si tú estás tapando a alguien es porque tú tienes un rayo personal con él, porque tú estás encima de él, quieres borrarlo, quieres desaparecerlo de la calle. Entonces, independientemente si tú puedes tapar una pieza, un tag, independientemente si esa persona tiene un recorrido artístico enorme, esa persona te va a tapar a ti, porque ya se vuelve algo mucho más personal, más de que me dieron permiso para pintar o que me gané una convocatoria y voy a pintar ahí. Siempre van a haber códigos ahí. Ok, perfecto, pero digamos, en cuanto a, no sé, si yo llego a un spot y veo que el spot está muy cascado y que tiene bombas y eso, y yo quiero pintar algo ahí, ¿siempre van a venir a taparme o cómo funciona la calle ahí en ese aspecto? Depende mucho del artista. Yo en lo personal, si a mí me tapan una bomba con una pieza, con un mural, algo ya, yo no me rayo. Pero hay personas que sí se rayan, porque hay personas que trabajaron para tener
sus aerosoles, de pronto se ganó un problema, se ganó una ida a la UPJ, lo cascaron los tombos, lo robaron, infinidad de problemas que pueden pasar en la calle por pintar, para que otra persona sí lo haga y tenga todo el apoyo, o todo el tiempo, o todos los materiales. Entonces depende mucho del artista. Hay personas que de pronto hasta ahorita están iniciando y uno ve que pintaron algo feo y uno lo tapa, pero resulta que esa persona tú no lo conocías y es una persona que es un artista internacional que vino y estás tapando de pronto a alguien que ya falleció. Entonces, importante no tapar los grafitis que estén, importante saber los códigos, leer la calle es lo más indispensable que hay en el grafiti. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti ver quién está activo y quién no está activo. Ok, perfecto, perfecto. Otra pregunta que tengo es tu opinión acerca de la nueva escuela del graffiti. ¿Qué opinas acerca de la gente que está saliendo a la calle a pintar? Y un poco en el contexto distrital, pero también un poco en el contexto local. Digamos, ahorita yo estoy viendo mucho que gracias a las convocatorias ya hay muchas personas que ejercen el graffiti, pero viéndolo de una manera más objetiva no es graffiti. Es una beca en la que tú estás trabajando, tu enfoque es hacer un mural con un mensaje, ya sea para Transmilenio, ya sea para la alcaldía, para un grupo de fútbol, un equipo de fútbol. Entonces me parece interesante porque no se rige solamente con las normas del graffiti, porque hay que ver que también hay pintores, hay artistas plásticos que también ejercen la labor de pintar y a ellos también se les da la oportunidad de ejercer su carrera. Entonces por ese lado me parece chévere. Hay muchas personas que dejaron de pintar y ahorita están retomando por el tema de que hay dinero por medio. Entonces también se ve mucho el interés y mucho como esa doble moral que manejan muchas personas. Ya referente a la nueva escuela que está saliendo como en el graffiti, me parece chévere que siempre el graffiti no muere y las personas sigan saliendo a pintar. Yo fui una persona nueva para muchas personas en su época, entonces es importante para las personas que estén iniciando a pintar, aprenderse los códigos, practicar y hacerlo porque les gusta, no porque les va a dar plata, porque el graffiti no da lucra y lo que da son problemas y dolores de espalda. Entonces es más que todo eso. Genial, gracias. Dentro del tema del graffiti y el manejo de la técnica, ¿qué consideras que es lo más difícil de aprender? El manejo del aerosol siento que se ve tan fácil, pero tiene una precisión casi quirúrgica en diferentes aspectos. No es lo mismo de pronto hacer un tag, que un tag también lleva su cierta dificultad dependiendo del estilo que tú le quieras brindar, a hacer un degradado en un realismo. Entonces, siento que lo más difícil es adaptarse al aerosol. No todos los aerosoles tienen la misma presión, no todos los aerosoles tienen la misma capacidad como para botar un trazo ancho, delgado. Entonces, siento que lo más difícil para mí en este momento es el aerosol. Yo siento que llevo 10 años manejando el aerosol y aún así hay momentos en los que el pulso sí o sí me va a fallar. Okay, cuéntanos un poco acerca de tu obra. Yo lo que quise pintar o plasmar fue realmente lo que a mí me gusta y es la calle. La calle, uno ve las fachadas de las casas llenas de tags, llenas de bombas, llenas de cosas sin acabar, entonces básicamente eso es lo que representa mi obra. Todo eso que se hace en la calle que al final no dice nada, pero cuenta muchas historias, dice muchas cosas. Eso es básicamente. Ok. Creo que ya. Voy picando su marrana. Bueno, para finalizar, pues parce, ¿cuáles son como tus últimas palabras también pues a toda la gente que va a ver este podcast y, y que sigue también? Digamos que estos espacios me parecen muy interesantes porque lo que les comentaba, hay personas que llevan pintando 20 años, pero dejan de pintar un tiempo y ya la calle olvida. Pero ahorita que estamos con todo el tema de las redes sociales, entonces creo que es muy importante poder capturar estos momentos, esas entrevistas, tener como un álbum de fotografías personales. Hay muchas páginas ahora que van por la calle y solamente toman fotos a lo que hay en la calle. Hay muchas personas que van, pintan y no tienen como ese registro final de esa obra. O hay personas que viven en el norte y se pegan una pieza en el sur y no vuelven nunca más, y ya cuando a los 6 años alguien toma una foto de una calle y se dan cuenta que su obra todavía
sigue ahí. Entonces eso me parece como chévere estos espacios, como esas memorias en internet también son muy importantes. Vale, parce, pues nada, te agradezco mucho por asistir, gracias por también caer al espacio, contarnos un poquito de tu historia en la localidad, de tu percepción en el graffiti y pues de compartirnos tu obra. No, nada, de nuevo muchas gracias por el espacio, qué chimba poder venir, pintar, hablar, parchar, entonces siento que fue muy amena como la conversación, entonces qué chimba y ojalá estos espacios se puedan abrir a futuro con otros artistas. Sí, parce, la verdad, esa es la idea, como que lo he dialogado pero no ha salido en el podcast, pero la idea de estos espacios es que, digamos que esto es la prueba, pues digamos que una proyección de la mesa de graffiti realmente. Este es nuestro primer espacio, menos mal, pues se dio por la gestión también con el proyecto de Más Cultura Local, sin embargo también me parece bueno reapropiarnos de esto, parce, siento que tenemos mucho de qué hablar, o sea, hay una vida en serio llena de un poco de experiencias, tanto buenas como malas, como emocionales, como duras, parce, que aún así incluso siguen alimentando lo que es el graffiti, parce, y lo decías en esta mañana, como a donde sea yo llevo a mis muertos, o digamos también Justy, como parce, a mí me gusta hacer esto y muestro la rudeza en mis letras y siento que cada uno lleva algo consigo de lo poco o mucho que llevan pintando, entonces me parece muy áspero y qué chimba también abrirle estos espacios, parce, pues hoy en la localidad, mañana ojalá a nivel distrital, pasado mañana de pronto a nivel internacional. ¿Qué tal esta vuelta nos ponga en cualquier lugar, parce, y podamos alimentar esas memorias históricas, parce, qué chimba, y poder también darle esa reapropiación y ese valor que siempre ha tenido el graffiti, que a veces se desdibuja y se vuelve una vuelta totalmente mercantilizada, parce. Bueno, esto fue una sesión más. Por acá voy a estar dejando las redes sociales de Rope para que lo sigan su camello. También pues aprovechen, el socio es diseñador gráfico, Sí. coticen. Y nada, pues también apoyarnos también en medio de nuestros emprendimientos y nuestros trabajos también. También para eso es el espacio, darnos a conocer un poco. Agradecemos al espacio, el Lago San Cristóbal, pues por el spot, a la alcaldía local de San Cristóbal y al proyecto cultural local que está haciendo todo esto posible, y pues a la mesa de grafiti de San Cristóbal que está detrás de todo este trabajo. Nos vemos en una siguiente sesión, los esperamos, bye.